¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid, vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán. Qué gusto volver a veros después de este periodo vacacional, este periodo de Navidades que hemos tenido. Hoy arrancamos una nueva temporada, un nuevo tiempo
siempre para la edificación y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy arrancamos un nuevo proyecto que la verdad que a mí personalmente me hacía mucha ilusión y creo que va a ser algo bueno para la edificación del cuerpo de Cristo, de cada uno de los hermanos y hermanas que nos estéis viendo en este momento, pero también de la gente que quizá nos está viendo, porque yo siempre digo que cuando tú estás viendo un video relacionado con Dios no es una casualidad, ¿no? Para Dios no existen las casualidades. La idea es que conozcamos un poquito más del Dios creador, del Dios sustentador y que todo sea siempre para su gloria y para su honra. Por eso mismo vamos a arrancar estos miércoles unos programas especiales, de los cuales llevan por título una pregunta que tú te debes de hacer cada día y es ¿a dónde iré? Este programa no lo voy a llevar yo. Primeramente queremos que lo lleves el Santo Espíritu de Dios. Pero tengo el honor y la alegría de verdad que contar con un gran hermano en la fe, con un gran cristiano, mi hermano Alex Riascos, estudiante de teología. Buenas tardes, buenas noches, mi hermanazo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jonathan, muy bien, hermano, muy contento de estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven reunidos miras de un solo propósito, que es conocer a Dios, profundizar en su palabra. Entonces, esto es un sueño hecho realidad. Yo creo que todo aquel creyente que conoce al Señor está apasionado por poder servirle. Y de esta manera, esta oportunidad que Dios nos ha dado de poder venir aquí y compartir su palabra contigo y seguro con todas las personas que el Señor va a añadir a este proyecto, pues hace que nuestra vida diaria sea un gozo total, ¿no? Completo. Entonces, aquí expectante en todo lo que va a hacer el Señor en este tiempo que vamos a tener nosotros con Él. Amén. La idea es que tengamos un tiempo cada miércoles para explorar un poco más la palabra de Dios, para explorar las inquietudes que esta humanidad tiene con referencia a Dios. Son miles de preguntas las que las personas nos realizamos diariamente. Hijos de Dios y criaturas de Dios. Preguntas tales como ¿Dios existe? Si Dios existe y es bueno, ¿por qué permite las cosas malas? Dentro del cristianismo, ¿por qué a los cristianos les pasan cosas malas? Dentro de la teología, cosas de ¿qué es el seno de Abraham? O sea, miles y miles de preguntas que queremos realizar en este programa que, si Dios lo permite, comenzamos hoy y esperamos que, como decía mi hermano Alex, sea de bendición y edificación para cada vida. Hemos preparado un programa con una pregunta a resolver que muchas personas se hacen, ¿no? Y es que si tú hablas de Dios, te vas a encontrar dos vertientes grandes. Una es la gente que está en la idolatría, que está en el catolicismo, pero también te vas a encontrar mucha gente atea, mucha gente que no cree en Dios. Entonces, cuando tú vas y les hablas de Dios, ellos te responden con una pregunta y es, ¿existe Dios? Este es el tema que queremos tratar hoy. Obviamente es un tema muy amplio, muy extenso, muy denso, que no vamos a poder resolverlo en un programa, pero la idea es resolver cuestiones que tengáis vosotros. No solamente nuestras impresiones y nuestras ideas, sino esas preguntas, cuestiones, inquietudes que vosotros que nos veis en este momento tenéis. Y por eso, antes de empezar a desarrollar el tema, queremos que veáis un video. Es un video donde los importantes, donde la guía sois vosotros y vuestras inquietudes. Así que, antes de comenzar, vamos a ver este video y ya volvemos. Dios, no lo sé, no te puedo responder a eso. No. Un poco que sí, un poco que no. Sí. Pues que muy mal, porque las cosas que no se saben no se pueden decir.
para lo que quiero, creo. Para pedirle cosas. A lo mejor nunca se sabe si se van a cumplir. Porque me da fuerza y autonomía y muchas cosas. Psicológicamente, claro, si tú te lo crees, psicológicamente tú te ayudarás. Pues yo también podría decir, mira, creo en este perro y el perro me está dando fuerza. Lo mismo, cualquier cosa. Creo que no nos podemos basar en un libro de fantasía y ciencia ficción como creo que es la Biblia para hacernos nuestras normas de vida diaria. Si ahora en este tiempo alguien sale diciendo eso, nadie le creería o le tomarían por loco. Y en aquel tiempo sí, porque le decían cualquier cosa y la gente se lo creía. Puedes creer en Dios sin que le pongas un nombre específico, adhiriéndote a una religión específica. Pues hombre, porque por una creencia concreta no puedes hacer que otra gente viva o deje de vivir de una manera concreta. Yo creo que cada uno tendría que actuar como cree, como piensa y como cree que está bien. No tiene por qué seguir a nadie, ni porque alguien hace tiempo haya dicho nada. ¿Tú crees que Dios existe? Sí, señora. ¿Por qué? Pues porque si no, ¿cómo se creó este mundo y todas las cosas que están acá? Sí. ¿Por qué? Por los animales que hizo, los árboles, todo eso. ¿Dios? No sé, yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que debe existir algo supremo, pero no que no es Dios ni no es conocido todavía. ¿Tú crees que Dios existe? Sí creo que hay algo más allá del ser humano, pero pues tanto como un Dios, pues eso depende también de la religión de cada quien, ¿no? ¿Y por qué crees que existe como algo así? Siempre hay como cosas raras que pasan que sencillamente la ciencia no las puede explicar, entonces por eso sí lo creo. Bueno, muchas y muchas cuestiones son las que nos estáis planteando a través de todas estas opiniones, estas preguntas, ¿no? Pero vamos a intentar aclarar, responder en este primer programa a dos de ellas. Vamos a meternos en materia. Vamos a coger uno de los comentarios que nos hacían una de estas personas que decía: debe de existir algo supremo que no es Dios, pero que no es conocido todavía. O sea, demasiado profundo lo que nos están exponiendo con esto. Tenemos que dejar claro algo. Dentro de la teología hay argumentos que son los que se utilizan para demostrar bíblicamente la existencia de Dios. ¿Ok? Entonces, para responder a este primer comentario, a esta primera inquietud y poder intentar explicar la existencia de Dios por mediación de la Biblia, vamos a centrarnos en un argumento que se llama cosmológico. Este argumento nos va a mostrar la existencia de Dios a través de ¿qué? De la creación. Quiero, antes de comenzar, Alex, que vámonos. Creo que es la fuente, ¿no? Lo que el Señor nos deja es la Biblia. Es la Biblia. Entonces creo que tenemos que primeramente ir ahí a coger lo que Dios nos da para luego humanamente intentar explicar e intentar dar respuesta a esta pregunta. Y es una pregunta bastante importante, ¿cierto? Bastante frecuente en el mundo. Yo creo que siempre vamos a encontrarnos bajo la misma retórica cuando uno habla con amigos, con compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad, en todo lugar la pregunta es la misma. Y me parece súper importante el punto que tú mencionas y es la fuente a donde vamos a ir a escudriñar, a ver qué podemos encontrar, cómo Dios lo manifiesta. Y creo que como introducción a ese punto, me parece importante ver el sentido que la Biblia le da a la misma pregunta de la existencia de Dios. En la Biblia nunca vamos a encontrar o la vamos a poder tomar como si la Biblia tratara de probar
la existencia de Dios. La Biblia misma nos ratifica la existencia de Dios. Nunca nos dice, ¿será que Dios creó? ¿Será que Dios hizo eso? No. La Biblia nos ratifica la existencia de Dios y eso es importante que como cristianos, como creyentes, podamos darnos cuenta de esa verdad y ese absolutismo que existe cuando la Biblia menciona a ese creador, a ese ser superior. Yo creo que es importante empezar por ahí. Completamente, o sea, es decir, toda persona que lo que tú dices, la Biblia es un manual que Dios nos entrega para guiarnos en esta vida, pero también es un libro, una revelación, por llamarlo así, que es lo que es, obviamente, donde lo que tú dices, Dios no pone en duda su existencia. O sea, Dios ratifica su existencia. A mí me gustaría leer un versículo. Voy a utilizar en el día de hoy la edición del lenguaje actual, ¿ok? Y me gustaría traducción al lenguaje actual, me gustaría que fuéramos a Romanos, al libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Romanos 1, 19, 20 nos dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Dice, y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esta maldad e injusticia. Yo creo que este versículo 18 resume el año 2020. Ahí está. Pero, ¿qué más nos dice el Señor? En el versículo 19 nos dice, esa gente, fijaros cómo se refiere a la humanidad, esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. O sea, no está excluyendo a la gente, no está dando la posibilidad de que la gente no sepa de Dios. Dios lo está dando por sentado, que a través de los siglos no hay nadie que pueda decir yo no creo o Dios o nadie me ha hablado de Dios. Pero espera que nos falta el versículo 20, nos dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos, sin excepción todos, podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esta gente, lo que yo hablaba antes, dice, no tiene excusa. Yo creo que la Biblia es clara y directa. No deja opción al fallo, ¿no? O sea, realmente... Pero si tú ves eso que dices, tiene mucho que ver, porque en nuestra vida diaria yo creo que no hay nada más convincente que con una verdad. Cuando una persona te habla cuando te habla, te está hablando con verdad, es muy convincente. Y por eso la palabra de Dios es tajante. Yo creo que no da lugar a dudas, a interpretaciones. Ya las interpretaciones y las dudas yo creo que salen de nuestro corazón cuando empezamos a dudar si lo que está escrito es cierto, si lo que está escrito de verdad ha sido revelado por Dios, si esas sí son las palabras de Dios, porque está claro totalmente. Y a mí me gustaría complementar lo que tú acabas de leer con un salmo, el Salmo 19.1, de la versión de Reina Valera 1960, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída de su voz. Entonces, mire que cuando uno lee este salmo, ratifica lo que acabas de decir. O sea, es muy difícil que el ser humano no se levante, mire al cielo, mire las maravillas que hay, de día o de noche. Si es en el día, ves ese azul hermoso, el sol, cómo te calienta. Si en la noche ves las estrellas,
si ves los animales, la perfección que hay en su construcción, es muy difícil no pensar que hay un poder superior inteligente que ha creado eso, ¿cierto? Entonces, yo creo que por eso es tan tajante la Biblia en ese versículo cuando tú dices, nadie tiene excusa, ¿sí? Nadie tiene excusa. Yo creo que cuando como seres humanos nosotros empezamos a darle vuelta al asunto, a veces no es por la verdad que hay enfrente a nosotros, sino por la consecuencia de todo lo que viene al admitir esa verdad, ¿sí? Yo decía en unos programas anteriores que hice con el pastor Sisqueto aquí en España, en la iglesia de Barcelona, yo le decía, hay mucha gente que no quiere, no le interesa que Dios exista, no le interesa aceptar la existencia de Dios porque entonces comienzan a estar sometidos a una autoridad. Y es lo que la gente no quiere. De acuerdo. O sea, la gente quiere su falsa libertad, que hoy en día, desgraciadamente, hemos pasado a ser libertinaje en lugar de libertad. Pero mucha gente por eso opina eso. O sea, no, Dios no existe. ¿Por qué? Porque tampoco quiero una carga moral de qué hago o qué dejo de hacer. O sea, es lo que tú dices. Cabe resaltar lo que tú estás diciendo, este versículo de los Salmos. Dice, los cielos cuentan su gloria. Eso nos va a dar pie a debatir y profundizar, a hablar de un tema controversial, que ha creado mucha diferencia en la gente. Y es la creación, por ejemplo, del universo, la creación de lo que, la propia naturaleza, ¿no? De lo que hoy en día vemos. O sea, uno de los argumentos teológicamente que se utilizan para defender, para aceptar la existencia de Dios es la creación, como bien nos has contado en los Salmos. O sea, hay un universo hermoso, un universo grande, es un universo que a punto de hoy todavía los científicos no han conseguido estudiarlo por completo, pero vamos a ver, o sea, ¿por qué está ese universo ahí? O sea, ese universo debe ser algo causado, ¿ok? ¿Qué es algo causado? Algo que la misma palabra lo dice, tiene una causa, está hecho, no se ha hecho de la nada, ¿no? Que es un poquito, estaría englobado en lo que es la ley de la causalidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos explica esta ley? Nos dice que todo objeto finito, o sea, que tiene un principio y un final, es causado, es realizado por otro diferente a él. ¿Ok? No sé si me explico. De acuerdo. O sea, Sí. ¿qué nos quiere decir esto? Uno, que el universo necesita una causa inicial, ¿ok? Pero que también necesita una causa actual para seguir existiendo. No sé si me estoy explicando más o menos por dónde quiero ir, ¿no? O sea, no solamente es lo que tú dices, o sea, algo tan inmenso como son los cielos no se ha podido crear de una explosión como es el Big Bang, y lo veremos más adelante este tema, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas esto, cuando tú le dices a la gente, bueno, ¿qué opinas del universo? O sea, ¿fue hecho desde el inicio o siempre ha estado ahí? ¿O cómo? Pues te vas a encontrar dos vertientes. Te vas a encontrar la gente que te dicen, sí, el universo es limitado, tiene su final, tiene su principio, o sea, pues perfecto, pero ¿por qué te dicen esto? ¿Por qué te dicen que es limitado? Porque el universo tuvo un inicio, porque el universo no es infinito, como se quiere decir. Es más, hoy en día muchos científicos empiezan a hablar ya del apagón del universo, ¿no? Del Sol, creo que leía hace unos días atrás. De acuerdo.
sea, es decir, las cosas no se crean solas. Si el universo, si los cielos, si la naturaleza está ahí, es porque alguien lo ha tenido que hacer, que crear. Iniciar. Sí, ahí en este momento recuerdo dos versículos que normalmente vemos que los estudiosos y los teólogos hablan con respecto a eso que acabas de mencionar, y pues el primero está en Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Ahí está ese accionar inicial que mencionas de la creación del universo como tal, ¿no? O sea, es eruptor, ¿no? Exacto, esa acción, ese poder está ahí en la palabra de Dios como tal, que da inicio a eso tan hermoso que hoy conocemos como es la creación. Y otra parte que está sobre, que en la teología se conoce como la preservación, ¿cierto? Y es como todo está sujeto en Cristo, ¿cierto? Y esa verdad nosotros la vemos en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16, cuando nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo, fue creado por medio de Él y para Él. Así es, amén. Eso es hermoso, esa palabra, ese versículo, y nos trae un entendimiento y de algo que nosotros debemos tener siempre en nuestro corazón, y es que el amor de Dios hacia el ser humano es interminable, y por eso nos sustenta siempre. Digamos que en el solo hecho de la creación nosotros vemos todo lo que Dios hizo perfecto para nosotros. No sé si con este comentario voy a sonar un poco bobo o muy romántico, como lo quieras ver, pero a veces yo cuando tengo la oportunidad de salir y uno va a un lugar hermoso como los que tenemos en este momento en Colombia o en otros países del mundo, pues no conozco muchos, pero cuando vas y ves un río cristalino donde tú puedes ver hasta lo profundo por allá, los pececitos por ahí moviéndose, el diseño de esos mismos peces en tantos colores, levantar y ver hacia el horizonte y ver el bosque o ver los árboles, es muy difícil, de verdad, y de corazón lo digo, creer que todo eso es un accidente y que todo eso está ahí porque sí, ¿sí? Algunos especialistas mencionan que eso va en contra inclusivemente del mismo conocimiento que el ser humano ha generado, porque la segunda ley nos llama a la entropía, que todo va en degeneración, no en una construcción perfecta. Entonces, si el mismo conocimiento del hombre nos llama a ver que las cosas cuando las dejas quietas no mejoran, sino es que empeoran, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo uno puede pensar que semejante perfección está ahí simplemente porque salió? ¿Sí? Entonces, creo que hay un creador, y el creador mismo nos dice que además de que hay un creador, hay un sustentador de eso que se crea. Cristo, así es. Pero fíjate que lo que te decía, igual que te encuentras gente que puede pensar que la creación no se ha podido realizar por sí sola, sino que tiene que haber una intervención divina para poderlo crear y, como tú bien dices, sustentarlo. También hay otra vertiente. También hay otra gente que tú le hablas de la creación, le hablas del universo, le hablas de la naturaleza, y entonces te dicen que es eterno. O sea, es decir, están diciendo con eso de que nunca tuvo un comienzo, o sea, que siempre ha existido y ya, que es lo que se le llama la teoría del estado constante, ¿no? De acuerdo. O sea, dice que el astrónomo Carl Sagan dice que el cosmos es todo lo que es, fue alguna vez y será. Fijaros esta frase, o sea, esta frase es de la Biblia.
El que fue, el que es, Y el que el sí. que ha de venir. El Todopoderoso. Es decir, cogen, extraen de la Biblia para otorgárselo a la creación. Fijaros que hay... ¿Por qué hay gente que dice esto, ¿no? Porque el universo es eterno, es infinito. Primeramente se respaldan en unas pruebas científicas, ¿no? Que basan supuestamente de que el universo tuvo un inicio. Y ahora me estarás diciendo, te estás contradiciendo. Si las pruebas científicas están diciendo que hubo un inicio, ¿cómo van a decir que es infinito? Fijaros la ciencia. Ella sola se contradice. Pero es que además te dice que la segunda prueba de que el universo tuvo un comienzo es la ley de la termodinámica, que es lo que yo decía antes. ¿Qué están diciendo hoy en día los científicos? Que el universo se está quedando sin energía. O sea, todo aquello que se queda sin energía, entonces no es eterno. Ya, de acuerdo. Fijaros la diferencia. En la ciencia hay una contradicción. En la palabra de Dios no la hay. Es algo que vamos a ver en programas posteriores, porque a lo mejor tú me llegarás y me dirás, bueno, pero es que la Biblia aquí me dice una cosa y aquí me dice otra. Todo eso, sin prisa, lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí ya te puedo ir adelantando de que la Biblia no se contradice. Dios es perfecto, porque para crear y sustentar lo que hoy en día vemos, no puede haber imperfección en aquel que lo crea y mucho menos en aquel que lo sustenta. Así es. Fíjate que el caso que tú decías, ¿no? De lo del agua cristalina, a mí hay algo que me hace explotar la cabeza, me hace decir, wow, y es cuando uno va al mar, ¿no? O sea, es decir, ves cómo esa ola va, viene y siempre se queda en el sitio justo. No hay más para allá. Y vuelve y se va, es decir, o ¿por qué un día dura 24 horas y no dura un día 27, el otro 33 y el otro 21? Porque el que sustenta es perfecto. O sea, las estaciones del año las tienes marcadas, el día, la noche, o sea, es decir, hay muchas cosas, muchos detalles que hacen imposible que por el choque de partículas, por una destrucción, se haya creado vida. Yo siempre, sinceramente no sé a quién se lo escuché, pero se lo escuché a un predicador que hablaba, decía, tú te has puesto a pensar al ser humano. O sea, los órganos del ser humano, tus riñones, tu corazón, tu hígado, cómo todo funciona milimétricamente sin necesidad de que te echen un combustible ¿sí me explico? O sea, no necesitas nada más que tener vida y una vida dada por un creador y un sustentador para que tu cuerpo funcione perfectamente. O sea, tú no le estás diciendo a tus riñones, oye, corre, depura, o a tu corazón tú no le dices, bombea, tú no se lo estás mandando. ¿Quién está haciendo que eso funcione perfectamente? Sí, de acuerdo, total. Sí, tantas cosas que podemos ver en la creación y en una perfección milimétrica, cómo funciona todo. Es muy difícil uno no creer que un diseñador, como decíamos anteriormente, pensar que todo está ahí puesto al azar. Yo creo que se necesita más fe para creer en eso que para no creer que hay un diseñador tras de todo. Es que bajo la misma lógica uno se podría preguntar, ¿no? Uno podría decir en este momento, yo salgo a la calle y veo un carro muy bonito y creer que ese carro simplemente está ahí porque se generó de la nada, ¿no? Si yo llego a decir eso,
cualquier persona con 5 dedos en la frente, como decimos acá, dirá, no, pues este man se enloqueció. Obviamente, si ese carro está ahí y tiene ese diseño, esa estructura, ese color, ese funcionamiento, es porque alguien lo hizo así y lo pensó así. Entonces, a veces, como seres humanos, razonamos con una lógica sorprendente para algunas cosas y para otras no, ¿ya? Y ahí es más la conveniencia de cada uno que aplica para ese razonamiento. Y ahora que estabas mencionando lo del mar, pues indudablemente tuve que acordarme de Job y fui a buscar a Job porque Dios exactamente le hace esas preguntas que tú estás mencionando a Job cuando estuvo en ese proceso de prueba. Y dice, más o menos, no lo voy a leer todo, pero sí dice, aquí dice, ¿dónde estabas tú cuando yo, perdón, estoy leyendo Job 38:4, voy a empezar a leerlo desde ahí, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta Dios a Job. Y esa misma pregunta podríamos decir que te está haciendo a ti hoy, cuando estás viendo este video. ¿Dónde estabas tú cuando Dios estaba fundando la tierra? Dice, házmelo saber si tienes inteligencia, le dice Dios a aquellas personas que se atreven a decir que Dios no existe. ¿Dónde estabas tú cuando Dios estaba haciendo eso? Dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Sí? ¿O quién puso su piedra angular? Dice, cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos en los hijos de Dios. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose sobre su seno, cuando puse yo las nubes por vestidura suya y por faja la oscuridad. Tremendo esas palabras. Ahí podríamos leer muchísimo más, porque todas y cada una de las preguntas que le hace Dios a Job para hacerlo razonar y entrar en razón, sí, acerca de lo que él estaba cuestionando en ese momento, nos pueden servir a nosotros para preguntarnos en este momento cuando tenemos alguna duda sobre algún tema. Pero yo iría más allá todavía, porque el que cree, pues dirá, no, pues yo digamos que creo en aquello que está pasando, pero tú que no crees, responde esas preguntas, ¿sí? A los mejores científicos le podríamos preguntar si puede con cierta seguridad responder todas y cada una de las preguntas que Dios hace. Y me encanta cómo el Señor aquí le dice, cuando puse por faja, ¿sí?, a la oscuridad. Y si vemos el universo es oscuro en su totalidad y vemos cómo envuelve completamente la tierra y entendemos, o sea, no hay que olvidar que este libro de Job tiene perfectamente 2500 años o más de haber sido escrito. ¿Quién en ese momento pudo haber tenido la sabiduría de hacer semejantes preguntas en esa época, cuando vemos que hasta ahora, si acaso estamos respondiendo algunas, hasta ahora se está hablando de la materia oscura que trae una fuerza que compensa muchas de las características y de las razones de por qué nuestra Vía Láctea y la Tierra se comporta de cierta manera. Entonces, para mí aquí hay sabiduría, y hay una sabiduría que no es normal, ¿cierto? Entonces creo que querer hacernos los de las gafas acá, por ahí a veces mis familiares nos queremos hacer los vendejabón, o sea, los que no le paran bola a las cosas y dejarlas pasar ahí, no. Entonces sí, a veces eso está en nuestro corazón y queremos hacerlo de cierta manera como para hacernos los locos, pero es claro lo que dice el Señor aquí en su palabra, ¿no? Así es, amén. Fíjate que vamos a profundizar un poco más, es decir, en todas estas personas que vemos que les generan dudas, que piensan que puede ser que sí, puede ser que no, puede que sí hay algo ahí y no sabemos si es Dios. Dice que para que un ser humano tenga dudas, dice que tiene que haber un conocimiento previo.
Si hay un conocimiento previo, es porque hay un pensamiento. Y ahí, en ese pensamiento, es donde el ser humano duda. ¿Ok? Entonces, o sea, es decir, si estoy dudando, pero al mismo tiempo, esto es como un poco complicado, un trabalenguas lo que voy a expresar, pero o sea, si estoy dudando de algo y al mismo tiempo estoy pensando, o sea, tengo que reconocer que tengo ser, o sea, que existo. ¿Me explico? O sea, es todo un poco profundo, pero es decir, si yo dudo de algo es porque tengo un conocimiento previo. Si yo no tengo conocimiento de algo, en mí no se presenta la duda, porque desconozco completamente. ¿Ok? Fíjate que un filósofo como Descartes, ¿ok?, ya teniendo un conocimiento bárbaro, él llegó a decir que este mundo que vivimos está controlado por un gran engañador. ¿Ok? Un gran ser satánico y demoníaco que es mentiroso y que constantemente le da un sentido falso de la realidad. Eso lo dijo Descartes, un filósofo, pero fijaros lo que nos dice la Biblia. Juan capítulo 8, versículo del 42 al 48. Dice, repito, por si queréis buscar los que nos estáis viendo. Juan capítulo 8, versículo del 42 al 48. Nos dice, Jesús le respondió, si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo, donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Versículo 43 dice, ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. Fijaros lo que dice el versículo 44. Fijaros cómo se corresponde con lo que Descartes dice. Mirad, el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso ustedes no pueden creer que digo la verdad, porque de ustedes, les pregunta Jesús, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber hecho algo malo? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Me quedo con el versículo 44. El padre de ustedes es el diablo. Esta es la Biblia, la palabra de Dios, algo que reconoció el filósofo Descartes. Vemos como parte de la Biblia, como parte de la ciencia, le acaba dando la realidad, o sea, le acaba dando la razón a la palabra de Dios. Sí, total, es clave y es muy claro lo que dice, ¿no? Y es parte de lo que vemos, porque en esa verdad nosotros deberíamos movernos, ¿ya? Yo creo que algunos de los pensamientos que podrían estar rondando por las personas en este momento es decir, bueno, sí, eso lo dicen ustedes, está escrito en la Biblia, pero yo ¿cómo hago para saber si lo que dice ahí es cierto? ¿Cómo hago para saber si lo que está manifestado ahí no lo escribieron para manipularnos? Porque eso es lo que yo he escuchado también, que la Biblia está escrita para manipularnos. Pero hasta ahora me acordé de eso y no lo investigué de la manera correcta, pero alguna vez escuché a un predicador que decía también, hablando sobre ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Creo, no sé. ¿Pero sobre la veracidad de la Biblia? No estoy, es que no recuerdo bien si era de Mahatma Gandhi o de quién era que estaba hablando en ese momento y se me va la paloma, pero dice que él mismo algún día dijo que si el mundo cristiano hiciera
lo que está escrito en la Biblia, lo pusiera por obra, mejor dicho, este mundo sería un mundo mejor. Porque es claro que las palabras y los consejos en el modelo de vida que está escrito en la Biblia nunca son para someter o para llevar a la humanidad a mal, ¿cierto? Entonces, cuando una persona me dice a mí que la Biblia está escrita para someterlos, para someternos, para que una fuerza más allá oscura nos tenga esclavizados, pues no veo yo esa referencia cuando leemos palabras como esta, cuando esta palabra nos está diciendo exactamente que si nosotros hubiéramos salido de Dios y estuviéramos haciendo lo que Dios nos dice, nuestra vida sería totalmente diferente. Que no entendemos sus lenguajes porque estamos totalmente desviados al propósito que Él espera de la humanidad, ¿cierto? Y es eso lo que nosotros vemos constantemente en la humanidad. Constantemente unas personas, unas razones desbocadas completamente. Y la gente podría decir en ese momento, ¿pero qué tiene que ver eso con la existencia de Dios? Mucho, es mucho. Porque al negar la existencia de Dios nos sujetamos nuestra vida, nuestra mente, nuestras acciones al comportamiento, a lo que yo creo que es el mejor comportamiento, ¿cierto? Que seguramente más adelante en próximos programas desarrollaremos, pero es clave ese entendimiento, porque si nosotros negamos la existencia del Creador, estamos negando que los consejos que Él nos está dando vienen de ese ser superior que busca lo mejor. Si yo aquí, para hacerme entender, o alguno de los que está aquí, en su juventud, en su niñez, no hubiese atendido los consejos de su padre cuando le decía no vaya por tal camino, váyase por este. Y yo creo que eso pasa en todos los países, que no había algo más exacto que aquel consejo de la mamá de que le dijera a uno no vaya por tal camino porque fijo le pasaba a uno lo que la mamá le decía. Y eso es lo que nosotros estamos negando. Nuestro Padre Celestial nos ha dejado un camino a seguir, un consejo que debemos tomar, y cuando nosotros negamos su existencia, estamos negando todo lo que viene derivado de Él. Y eso en su corazón trae dolor, básicamente. Eso es como si hoy nosotros en la cara de nuestros padres dijéramos, no, es que tú no existes para mí, pues causamos dolor a eso, ¿no? Exactamente. Le causamos dolor. O sea, es decir, no podríamos decir, no tendría ninguna base, que el mundo, que el universo es una ilusión, que todo viene por una explosión cósmica y que todo se creó por una explosión y que, o sea, ya no solamente que fue creado por eso, sino que además se hace eterno por eso, ¿no? No, las cosas, toda creación, llámale naturaleza, llámale universo, llámale el propio ser humano, tiene un inicio y tiene un final. Porque todos somos finitos y la creación es finita. El único que es infinito, que ni tiene inicio ni tiene final, es Dios. No es casualidad que de una explosión haya nacido y se haya creado todo esto. O sea, no es una casualidad. Para Dios no existen las casualidades, existen las causalidades. Hay un gran diseñador que ya tenía pensado todo esto. No ha sido un accidente, sino ha sido algo pensado, meditado y realizado. Un ser con existencia propia y eterna. Es el que ha realizado todo esto por medio de ¿dónde? De el poder de la palabra, de como tú decías antes, de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra viva, ¿no? Nos dice la palabra, en el principio era el verbo, Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero nos dice más adelante que el verbo se hizo carne y vimos su gloria y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Vemos como el Dios creador se hace humano. Vemos como ese Dios
encarnado es el que hoy sostiene no solamente el mundo, no solamente el universo, sino que sostiene tu vida. Porque tu vida no depende de ti. Así como mucha gente piensa eso, ¿no? O sea, es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, de mí dependo, pero la palabra dice que ni siquiera sabes los cabellos que hay en tu cabeza. Dios los tiene contados, dice la palabra. Dice que no le puedes añadir altura a... ¿Cómo es que dice? Altura, no le puedes agregar un codo. Un codo de altura, sí. Así es, o sea, veamos. Nadie puede hacer ni siquiera uno solo de sus cabellos blancos. Es verdad, esa es la verdad de Dios. Exactamente, o sea, vengámonos a razones y no pensemos que somos el centro del mundo, ni que estamos aquí por dos partículas que chocaron. Hay mucho más allá, y de verdad que tú que me estás viendo, ponte a pensar un poco en todo, cómo funciona todo, lo que decía Alex antes, el cielo, las estrellas, el universo, pero mírate a ti mismo. ¿Cuántas veces parpadeas al cabo de una hora sin que tú ni siquiera te des cuenta? Y tú no le estás diciendo a tus ojos parpadea. O sea, todo es sumamente calculado, sumamente perfeccionado, sumamente cuadrado por un Dios creador y por un Dios sustentador. ¿Listo? Alex, se nos fue el tiempo. Vamos a finalizar con este primer punto. ¿Vale? Yo creo que hemos dado desde nuestra humilde opinión y desde nuestro humilde conocimiento respuesta a esta inquietud que se nos planteaba de que debe existir, recordemos lo que decía, debe existir algo supremo que no es Dios y que no es conocido todavía, es lo que se nos planteaba. Déjame reestructurarlo. Existe algo supremo que es Dios y que es conocido hoy en día. Sí. Yo quisiera como aprovechar este cierre para mostrar o para hablar también de Blas Pascal, ¿no? Hay una prueba que dice la apuesta de Pascal. Digamos que no es la mejor manera como uno podría esperar llegar a una conclusión como la que tal vez yo les voy a plantear, pero me parece bien razonable. Y esto es un argumento creado por él sobre la discusión de la creencia, la existencia de Dios, como poder resolverla, ¿no? Y es una prueba que donde le da una probabilidad de 50-50. ¿Qué pasa si y qué pasa si no? ¿Sí? Entonces, y es la pregunta que yo creo que nosotros queremos hacer a las personas. ¿Qué pasa si la respuesta a la pregunta que estamos desarrollando en este momento de la existencia de Dios es que no existe? Pues básicamente, digamos que no va a pasar nada porque cada persona hace y se comporta de la forma que se quiere comportar. Llámese creyente o no creyente. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa, ¿no? Eso es justamente eso. Exacto. Pero mira lo interesante y es que todo se basa sobre la evidencia. Hoy hemos estado hablando de las evidencias cosmológicas de la existencia de Dios. Y creo que muchas personas hemos podido disfrutar de otros tipos de experiencia que también nos llevan a esa existencia de Dios. No podemos negar que Dios habla directamente con las personas, ¿cierto? Esa es otra evidencia de que Dios existe. No podemos negar que Dios interviene en la vida de las personas por medio de provisión, ¿cierto? La gente puede decir, pues eso lo piensa usted, que es creyente. Pero algunos a esa providencia de Dios le llaman suerte, azar, ¿cierto? Entonces, esa es otra parte como la que estábamos mencionando, que así como los cielos nos están contando que Dios existe, el mismo Dios se manifiesta en nuestras vidas y que yo lo puedo negar, ¿sí? Yo puedo hacer todo lo posible para negarlo hoy, ¿sí? Yo puedo decir, no, eso fue suerte, pero eso es algo que yo creo que debemos llamar a la gente a pensar, a que se siente y medite y que razone a ver si eso sí es azar o no.
y no es Dios mismo dándonos la mano para que vaya mucho mejor, en esa bondad y en esa misericordia que tiene, como lo hablamos ahora cuando leímos de Jesús, como sustentador de su propia creación. Y eso es un hecho y un reflejo natural de un padre a su hijo. Así, hoy un hijo niegue a su padre yo creo que no va a tener el corazón de negarle un plato. Y eso ese es Dios, y queremos nosotros por medio de esta conversación dejar esas inquietudes en el corazón de las personas para que de verdad lo piensen y lo mediten, lo investiguen. Yo siempre he creído que a Dios mismo no le molesta que uno tenga dudas, ¿cierto? Siempre y cuando uno tuviese un corazón que en humildad, como nos lo mostró él por medio de su Hijo Jesús cuando vino aquí a la tierra, que lo dice su palabra, que se despojó de todo, que siendo el Dios se hizo pequeño, ¿cierto? Eso nos muestra la humildad, ¿cierto? Que nosotros en humildad podamos investigar y decirle, Señor, yo te quiero conocer, muéstrame que existes, ¿cierto? Pero obviamente con el deseo de verdad conocerlo y obedecer. Yo creo que esa es la actitud que deberíamos tener nosotros para poder responder a esa pregunta que si, como bien lo mencionaba Jonathan, si está en nuestro corazón y en nuestra mente es porque algo ahí está motivando que nosotros investiguemos eso y que nosotros de verdad resolvamos algo desde nuestro interior. Nosotros nos vamos a resolver esa pregunta, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Pues, como decía, se nos fue el tiempo y espero, vamos a ir desgranando este vídeo de introducción que hemos visto al inicio del programa, lo vamos a ir desgranando en varios programas. La palabra de Dios es inmensa, yo creo que 10 vidas que tuviéramos, 10 vidas no nos darían para poder estudiar a profundidad la palabra de Dios. Vamos a tener la eternidad junto con él para exactamente, para preguntarle todas las preguntas. O sea que, pero vamos a dedicarle varios programas a este vídeo, ¿vale? Porque hay muchas cosas interesantes que se plantean y que es interesante darles respuesta, reitero, desde la humanidad, obviamente desde nuestra mente finita, pero con el respaldo primeramente del Espíritu Santo y también de la palabra. Solamente me queda emplazaros. Si Dios lo permite, vamos a estar miércoles tras miércoles con vosotros, con el hermano Alex, con todos los que os queráis agregar, vais a ser bienvenidos a esta vuestra casa, vuestra familia. Recordad que está habilitado en cada programa, el chat va a estar habilitado para que vuestras preguntas, vuestras impresiones, vuestras dudas queden expuestas, pero además también está habilitado nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram. La idea también es ir avanzando más programas resolviendo las preguntas, las inquietudes, los pensamientos que tengáis, porque esa es la idea, ¿no? O sea, dice Oseas 4:6, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es importante que tanto el pueblo de Dios como tú que me estás viendo en este momento y quizá no tengas a Cristo en tu corazón, queden resueltas las cuestiones que hay en tu mente y que te hacen seguir apartado del Dios Altísimo. Sin nada más, Alex, muchas gracias por acompañarme en este viaje que arrancamos hoy. Solamente hoy salimos del puerto. Vamos a ver cuánto el Señor nos tiene en rumbo y hacia dónde nos quiere llevar, pero de verdad que te agradezco enormemente por unirte al equipo de la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid y nos vemos, si Dios lo permite, la semana que viene. Entonces, si quieras despedirte. Desde luego, pues, antes darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, como lo mencionábamos en un principio, que lo mencioné privadamente. A las personas que van a seguir, que Dios pondrá en este espacio para que crezcamos todos juntos. Yo creo que ya lo has mencionado y no sobra decirlo, que esperamos los aportes de todos, los comentarios, las correcciones si hay, porque nosotros no tenemos pues la última palabra, pero siempre marcados en el amor, en el respeto, en la tolerancia,
Esperamos sus comentarios y sus aportes a este trabajo que deseamos nosotros con todo el corazón sea del agrado primeramente de Dios y posteriormente de ustedes, que van a sacar ese tiempo, lo van a disponer ese corazón para conocer más de Dios y crecer, que crezcamos todos juntos en este camino que nos va a llevar a la eternidad con nuestro amado Dios. Amén, así es. Iglesia, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de ¿A dónde iré? Y esa pregunta es bueno que te la plantes. ¿A dónde iré? Pero yo le agregaría un poquito más. ¿A dónde iré sin Dios? Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Alex, gracias de corazón. Mi hermano, bendiciones. Bendiciones. Y nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Muchísimas gracias para todos, fuerte abrazo y miles de bendiciones. Cuidaros mucho, bendiciones. Chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.